Gracias Dios por darme tu protección. Gracias Dios por darme fuerza. Gracias Dios por darme tu protección. Elevo mi voz y te alabo, elevo mi ser y te doy loor, y con toda mi mente y con mi corazón te alabaré, Señor. Gracias Dios por darme pruebas que sin ellas me olvidaría de ti. Gracias Dios por la esperanza de vivir la eternidad junto a ti. Elevo mi voz y te alabo, elevo mi ser y te doy loor, y con toda mi mente y con mi corazón te alabaré, Señor. Elevo mi voz y te alabo, elevo mi ser y te doy loor, y con toda mi mente y con mi corazón te alabaré, Señor. Solo a ti, Señor. Amén. Ha llegado un momento muy especial que todos conocemos en el momento del culto, es el momento infantil. Pero hoy vamos a invitar a los padres de Hanna Carolina Castañeda Oliveros, que va a ser dedicada al Señor en este instante. Así que todos los niños van a presenciar la dedicación de esta preciosa criatura a nuestro Señor Jesucristo. Como hasta en los cantos más especiales de nuestro himnario, por ejemplo, el himno 516 nos dice que cuando venga Jesucristo en busca de joyas, todo niño redimido su gema será. Bien. Que tu ángel lo proteja
aleja de este mundo y su maldad. Padre amante, ya es tuyo, en tus brazos guárdalo. Amén. Bien, hermanos, quiero invitarles a buscar en la palabra de Dios lo que nos dice acerca de la presentación de niños. Busquemos en San Lucas, en el capítulo 2, los versos 22 al 24. Lucas 2, 22 en adelante dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, en señal de gratitud. La palabra de Dios nos dice que se presentó al Señor Jesucristo a la iglesia. Es así como nuestros hermanos Edwin Saúl y Carolina del Mar Oliveros han venido hoy con su corazón dispuestos a presentar a su hija. Su hija tiene un nombre precioso que es favorecida de Dios. Un nombre hermoso, ¿cierto? ¿Cómo se dice favorecida de Dios? Hannah. Van a recordar ese nombre siempre. Hannah, favorecida de Dios. Y hoy ellos han venido ante el Señor. Ustedes aquí en la palabra de Dios dice en el verso 24, para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. En señal de gratitud, ¿ustedes traen algo ante el Señor? Amén. Una ofrenda. Ellos han querido, junto con la presentación de la niña, entregar una ofrenda a Dios en señal de gratitud. Siempre que Dios nos bendice, nosotros damos gracias al Señor. Hoy presentaremos a Hannah, pero no queremos hacerlo solo. Queremos que esté la familia aquí presente. Queremos invitar a sus familiares que suban acá a acompañarla. Por favor, nos abren espacio los jóvenes. Está Edwin Saúl, está Saúl, digo. Está su hermanito. ¿Quién más? ¿Qué familiares más hay? La familia Oliveros, su hermano, el pastor Castañeda. Está la abuelita, están las tías. La hermana, por favor, ¿dónde está la hermana? Yo no la veo. Bueno, es una responsabilidad muy grande la que han recibido Edwin y Carolina. Para acá, Saulito, que queden ahí al lado los dos. Y es la de educar a esta hermosa niña en los principios del amor de Cristo Jesús. Todas las mañanas orar, todas las mañanas cantar himnos, todas las mañanas poner un texto en el corazón de esa bebé, que ella crezca recordando siempre ese texto que la va a hacer dependiente de Dios en todas las actividades que ella realice. Edwin, como sacerdote de su hogar, está llamado a ser el guiador de todo su hogar, pero la responsabilidad que hoy, bueno, ya hoy no, ya lleva unos mesecitos, adquirió ante Dios es grandísima, pero hoy la adquiere más porque está ante todos nosotros diciendo: me comprometo a ser el sacerdote de mi hogar. Amén. La responsabilidad de su familia es estar pendientes y orando para que este hogar esté todos los días puesto en las manos de Cristo Jesús. Sabemos que es un hogar maravilloso, que es un hogar hermoso, que siempre está en perfecta comunión con Cristo Jesús. Lógicamente siempre van a haber problemas, va a haber dificultades, porque el enemigo siempre quiere atacar a los hogares. Esa es la célula que él quiere atacar, el hogar.
Por eso nosotros debemos poner un cerco protector, que es el Espíritu Santo, mediante la oración, pidiendo diariamente la oración. Hoy vamos a presentar a Hannah ante Dios y todos sus familiares se acercan para acompañarla en ese gran compromiso. Pero quiero que ustedes vean que no están solos. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a orar por este hogar y por todos los hogares de la iglesia? Levanten la mano. No estamos solos, somos una gran familia, somos la familia de Dios. Ahora yo tomaré a la niña en mis brazos y vamos a postrarnos de rodillas. Padre bueno que estás en los cielos, Señor Santo, la honra y la gloria sean para ti. Hoy nos postramos ante ti, Señor, para darte gracias por la vida, para darte gracias, Señor, porque nos permites vivir esa felicidad que tú viviste en el Edén cuando creaste a Adán y a Eva. Hoy la compartimos al ver esta hermosa criatura, con todos sus deditos completos, con sus hermosas articulaciones perfectas, y con una sonrisa hermosa en sus labios. Padre, bendícela, santifica a Hannah Carolina Castañeda Oliveros. Ayúdala, Señor, para que ella tenga la unción del Espíritu Santo y pueda hacer luz en este mundo de tinieblas. Que sus padres la bendigan diariamente y la dediquen a ti constantemente, Señor, para que ella sepa que solo hay un Salvador y es Cristo Jesús. Señor Santo, bendice esta gran familia que se ha reunido alrededor de Hannah. Dales sabiduría para guiarla y para dirigirla en el camino que conduce hacia la Canaán celestial. Sabemos que ella va a estar levantada cuando tú vengas en gloria y ella va a decir con los redimidos: este es nuestro Padre, le hemos esperado y Él nos salvará. Acompáñanos en ese camino corto que nos queda para ver tu gloria, tu gloriosa venida en gloria, Señor. Bendice a Hannah, bendice a Edwin, bendice a Carolina, bendice a Saúl, a todos sus familiares, y que así como esta familia hoy se entrega a ti, Señor, en compromiso de redención, también, Señor, todas las familias que participamos en este momento tan solemne, podamos entregarnos a ti, entregarte nuestras familias y crecer en el amor de Cristo Jesús. Hemos sido anotados en el libro de la vida y queremos vivir contigo por la eternidad. Bendice a Hannah y permite que al presentarla ella siga cultivándose hasta el momento de su bautismo y poder ser escrita en el libro de la vida para verte venir en gloria, Señor. En Cristo Jesús te agradecemos todo. Amén, Padre. Amén. Bien, hermanos, hemos estado en un momento muy solemne. Quiero entregarles a los papás el carnet de la dedicación de la niña, el certificado de dedicación. Que Dios les bendiga y que esta niña crezca en salud, en gracia y en gloria para Cristo Jesús. Amén. Anoche hablaba en la casa de la hermana donde me estoy hospedando que el Señor nos ha dado una misión especial y esa misión comprende varios frentes y es un privilegio para mí estar en uno de esos frentes, la predicación con ustedes. Es un privilegio siempre que tenemos la opción que tenemos la opción de abrir la palabra de porque
que es la palabra de Dios, la cual obra en nosotros y nos permite entender qué Dios quiere para nosotros. En esta mañana vamos a mirar dos experiencias en la vida de un personaje que estoy seguro que todos conocemos, y es el rey David. Y vamos a ver qué relación tiene con el personaje más importante que tiene la Biblia, y es Cristo Jesús. Los filisteos habían decidido luchar una vez más contra los israelitas, y Saúl y los hombres de Israel se prepararon para la batalla. El campamento de los filisteos estaba en una montaña, y el de los israelitas en otra. Ambos se hallaban separados por un valle. Uno de los soldados filisteos era un gigante que llevaba una pesada armadura y un casco de acero que le protegía la cabeza, y láminas de acero que le cubrían las piernas, de manera que ninguna espada ni lanza pudieran herirlo. Caminaba orgulloso por entre los dos ejércitos y les gritaba a los israelitas: ¡Hey! Lucharé con el mejor de ustedes. Si es capaz de matarme, los filisteos serán sus esclavos. Pero si yo lo mato, ustedes serán nuestros esclavos. Saúl y los hombres de Israel estaban muy asustados. Del ejército israelita, ninguno estaba dispuesto a luchar contra el gigante. Durante 40 días, Goliat salió todas las mañanas y todas las noches para retar a los hombres de Israel. David alimentaba las ovejas de su padre en Belén, mientras sus 3 hermanos mayores estaban en el ejército de Saúl. Un día el padre de David le dijo: lleva esta comida a tus hermanos y también este queso como regalo para el capitán, y averigua cómo les va. Por la mañana temprano David dejó las ovejas con uno de los sirvientes de su padre y se puso en marcha. Cuando llegó al campamento israelita, todo el mundo gritaba y había gran tumulto. Dejó los víveres con la persona encargada y recorrió las tropas hasta que encontró a sus hermanos. ¡Cuán feliz estaba de verlos otra vez! Sin embargo, Eliab, el mayor, no lo recibió muy contento y le preguntó muy airado: ¿por qué has venido? ¿Con quién dejaste las ovejas de nuestro padre? Conozco el orgullo y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. Pero, ¿qué he hecho? Mientras David aún hablaba, un hombre del ejército gritó: ¡atención! ¡Ahí viene! David levantó la vista y atónito vio que del campamento filisteo avanzaba un hombre gigantesco, de por lo menos 3 metros de altura, bien armado, y delante de él marchaba su escudero. ¿Quién es ese gigante? Goliat de Gat. En ese momento todos comenzaban a oír al ver al enorme guerrero que avanzaba a grandes pasos hacia el valle que separaba a los 2 ejércitos. Contrariado por la cobardía de sus compatriotas y airado por la soberbia del gigante, David dijo: ¿quién es ese filisteo incircunciso que se atreve a insultar al ejército del Dios vivo? Alguien oyó sus palabras y se las comunicó al rey Saúl, quien mandó buscar al muchacho. Parado frente al rey, David comenzó a hablar: que no fallezca el corazón de mi señor por ese filisteo, tu siervo irá a luchar contra él. Cuando Saúl oyó las palabras audaces de David, le prohibió terminantemente entrar en combate tan desigual y le dijo: tú no puedes ir, pues no eres sino un muchacho y Goliat hace muchos años que es un rudo soldado. Cuando tu siervo apacentaba las ovejas de su padre y venía un león o un oso y se llevaba las ovejas del rebaño, yo lo perseguía y le golpeaba y le arrancaba de la boca a la oveja. Si venía contra mí, le agarraba por la melena del mentón, le golpeaba y lo mataba. Tu siervo ha matado leones y osos, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado al ejército del Dios vivo. Al escuchar el rey este relato, quedó convencido de que tenía ante sí un muchacho valiente que confiaba en Dios. Por esto le concedió permiso para ir a luchar contra Goliat y ordenó que lo vistieran con su propia armadura para protegerse. Pero la armadura de Saúl no le quedaba bien, así que le dijo: no puedo andar con estas armas porque nunca lo practiqué. Se quitó la armadura y cogiendo su cayado avanzó hacia el arroyo que corría en el valle. Escogió 5 piedras lisas, las metió en el zurrón del pastor y con la honda en la mano avanzó hacia el filisteo entre los 2 ejércitos dispuestos para la batalla. Al verlo acercarse, Goliat se airó mucho y comenzó a gritar: ¿crees que soy perro para venir a mí con palos y piedras? Ven, que daré tus carnes a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero David se mantuvo firme, sin la más
mínima muestra de temor, le contestó con palabras inolvidables. Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos de Israel, a los que has insultado. Hoy te entregará Dios en mis manos, y sabrá toda la tierra que Israel tiene un Dios, y que Él es el Señor de la guerra, y los entregará a todos en mis manos. Esto era demasiado para Goliat. Pálido de ira, avanzó hacia el muchacho. David corrió hacia él y metiendo la mano en el zurrón, sacó una piedrecilla, la puso en su honda y la mandó silbando por el aire. La piedra fue a dar de lleno en la frente de Goliat. De repente se detuvo, las piernas se le aflojaron y finalmente cayó de bruces. ¡Cuán largo era! Cuando los filisteos vieron que Goliat estaba muerto, salieron corriendo. El ejército de Israel emitió un terrible grito y corrió detrás, persiguiéndolos hasta su propio territorio. Dios está dispuesto a ayudarte, como lo hizo con David, si le amas y confías en Él. En la vida de David encontramos muchas evidencias de ese amor maravilloso de Dios hacia sus hijos. La confianza que David tenía en Dios, en Jesús, fue la que le permitió con valentía enfrentar a aquel gigante. Y a través de su experiencia pudo seguir viendo cómo el Señor podía obrar en su vida de una manera inolvidable. Luego, cuando David ya era rey, cuando David ya estaba en su palacio, cuando el reino de Israel ya era reconocido a nivel mundial, entonces David se acuerda de una promesa que había hecho. Y esa promesa es nuestra lectura bíblica. Estando ya sentado en el trono, con todos los súbditos que tenía, con la estabilidad militar y económica que el reino de Israel tenía, se acuerda que había prometido a su mejor amigo que iba a permitir que su descendencia no desapareciera. Cuando un rey subía a un reino, a un trono, todos los descendientes o los familiares del rey anterior tenían que ser exterminados para que no hubiese rivalidades. Y así pasó. Cada descendiente de Saúl fue exterminado por los súbditos, por los soldados de David. Y entonces David se acuerda y dice: ¿queda alguno de la casa de Jonatán a quien yo pueda favorecer? Segunda de Samuel 9:1. El versículo 3 dice: el rey dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba, que era un súbdito de él, respondió: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Y ustedes conocen el resto de la historia. Por cuestiones de tiempo no vamos a leerla textualmente. Quedaba un familiar. Ustedes saben que David y Jonatán eran los mejores amigos y se amaban. Por ese gran amor, David decide concederle esa promesa que hacía muchos años atrás le había hecho a Jonatán. Ahora se van a buscar a Mefiboset. ¿Y qué tenía Mefiboset? Era lisiado, o sea que no podía caminar. ¿Y qué le pasó a Mefiboset? Cuando era pequeño, en una de esas persecuciones, su niñera lo dejó caer y quedó lisiado. Toda su vida prácticamente había estado arrastrándose. Ahora Mefiboset se encontraba en su casa. Toda su vida había estado huyendo porque sabía que si los soldados de David lo encontraban lo iban a matar. Y estando él en su casa, sentado o acostado, entonces a lo lejos se escucha el galopar de unos caballos. Y él se asoma a la ventana y mira, y a lo lejos alcanza a reconocer la bandera del rey David. Entonces su cuerpo empieza a temblar y a desesperarse. Inmediatamente su cabeza vienen todos los pensamientos de las cosas que él quizás había hecho y que estaban mal hechas, también de las cosas buenas que había hecho y también de esas cosas que dejó de hacer y que debía haber hecho. Ahora se acercaba su fin. Los caballos cada vez estaban más cerca y él no tenía cómo escapar.
Sabía que iba rumbo a la muerte. Se escondió debajo de la cama. Cuando llegaron los soldados, tocaron la puerta. Nadie abría. Siguieron tocando más fuerte, hasta que de repente tumbaron las puertas y entraron a la fuerza a su casa. Empezaron a buscar, ¿dónde está Mefiboset? Nadie respondía. ¿Dónde está Mefiboset? Cuando llegan a la pieza, miran, se encuentra debajo de la cama. Lo sacan. ¿Tú eres Mefiboset? Temblando, responde, sí, yo soy. El rey David te necesita. Y se lo llevan. Imagínense qué podría pensar Mefiboset en ese transcurso de su casa al palacio real. ¿Qué estaría pensando? ¿Qué se le viene a la mente de alguien que sabe que va rumbo a la muerte? Yo nunca he estado en esa situación. No sé si alguno de ustedes lo ha estado. Ojalá no lo estemos, aunque es muy probable que lo estemos. Pero en ese momento, por la cabeza de Mefiboset solo pasaba que aunque su vida había sido una vida triste, una vida de estar huyendo y escondiéndose, el ser humano no fue hecho para morir, el ser humano fue hecho para vivir. Ese es el propósito con el cual Dios creó al ser humano. Por el pecado entró la muerte al mundo. Ahora, cuando ya se acercan al palacio, Mefiboset levanta su vista y mira, y a lo lejos se ve allá el palacio del rey David. Definitivamente no tiene esperanza. Según la ley merece morir, es descendiente de Saúl. Saúl mismo se mató y a Jonatán también lo mataron. Entrando en el palacio, todos los soldados estaban puestos en fila con sus lanzas y sus espadas y empiezan a sonar las trompetas porque llega el rey. Todos en la corte se ponen en pie y hay un camino, el cual dirige hasta el trono. David se sienta en el trono, todos los súbditos se sientan y las trompetas siguen sonando. Y entonces Mefiboset llega arrastrándose ante la presencia del rey. ¿Eres tú Mefiboset? Sí, yo soy. No tengas temor, porque conforme al gran amor que tengo hacia tu padre, voy a restablecerte. Voy a devolverte todas las tierras que tu padre Saúl tenía, y tú vas a comer en la mesa del rey, en mi mesa. Ahora en la mente de Mefiboset sufre un colapso. Estaba seguro que iba a morir, iba rumbo a la muerte, pero entonces David le dice que no tengas temor, vas a ser restaurado, vas a ser restablecido. Y entonces ahora los pensamientos en la cabeza de Mefiboset empiezan, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo siendo un perro pueda tener bondad y misericordia de ti, rey? Y entonces David le dice, por amor a tu padre Jonatán, decido extenderte la misericordia. Y no vas a morir, vas a ser como mi hijo. Vas a tener las tierras que tu padre tenía y que fueron quitadas, y entonces comerás en mi mesa. ¿Cuántos de nosotros pasamos por la vida, por este mundo, como Mefiboset? Y somos lisiados. Quizás no somos lisiados físicamente, porque podemos caminar. Quizás no tenemos impedimento físico, pero sí tenemos un impedimento muy grande, y es el impedimento espiritual que causa el pecado que tenemos en nuestra vida. Y antes que conociésemos el Evangelio, andábamos por el mundo arrastrándonos, porque pensábamos que nuestra vida eran los placeres, pensábamos que nuestra vida era simplemente levantarnos, trabajar, acostarnos, comer. Y entonces conocimos a Dios y tenemos una esperanza, una nueva esperanza, la cual Cristo Jesús hizo posible en la cruz del Calvario. Ahora, Mefiboset, que merecía morir, era restaurado. Entonces, se prepara la mesa real, una mesa larga. Todos los soldados y súbditos estaban alrededor, sonaban las trompetas, las arpas, los címbalos. Y entonces entra el rey David, alto, acuerpado. Y entra, todos los súbditos se ponen en pie, y hay gran júbilo porque llega el rey David a la mesa y se sienta.
Y uno a uno los hijos de David empiezan a llegar. Primero, el mayor. ¿Cómo se llamaba el hijo mayor de David? ¿Cómo se llamaba? Amnón. ¿Están seguros? Entra el hijo mayor de David, y es ese que ustedes están diciendo, y se sienta a la mesa. Es también alto como su padre, y es comandante del ejército. Inmediatamente entra el hijo más hermoso de David, que es ¿quién? Absalón, con su larga cabellera que pesaba yo no sé cuántos kilos, y se sienta a la mesa. Todas las muchachas venían detrás de él, pero tocó que las dejaran afuera porque ya no podían entrar a la mesa. Después llega Salomón con un poco de libros encima porque estaba en la biblioteca estudiando. Deja los libros a un lado y se sienta a la mesa. Y entonces esa mujer hermosa, Tamar, una mujer, la más hermosa de todo el reino, se sienta a la mesa y uno a uno los hijos de David empiezan a llegar. Y entonces, cuando ya aparentemente están todos juntos y van a empezar a comer, el rey dice, un momento, esperen, hace falta alguien. Y entonces todos voltean a mirar y claro, miran y hay una silla vacía, una silla desocupada. ¿Quién hace falta? Entonces el rey dice, miren hacia allá. Todos voltean a mirar y entonces empieza a escuchar un ruido extraño, como que algo se está arrastrando. Y todos empiezan a mirar, pero no alcanzan a ver porque la mesa está un poco alta. Y empiezan a mirar cuando de repente se dan cuenta que viene ¿quién? Mefiboset. Y entonces hay un silencio sepulcral en todo el estrado. Y se acerca por el pasillo y todas las miradas se fijan sobre él. Y se va acercando, acercando, acercando hasta que llega a la mesa. Cuando llega a la mesa, David se para y lo recibe con un abrazo y le permite sentarse en la mesa. Y el mantel que tiene la mesa cubre sus pies de una forma tal que él en ese momento es igual que todos sus hijos, los hijos de David. Y entonces David les dice, muchachos, este es su nuevo hermano, Mefiboset, es hijo de Jonatán, mi mejor amigo. Por amor a su padre he decidido restablecerlo. Se va a sentar de ahora en adelante en esta mesa y las tierras que eran de Saúl van a ser de sus descendientes. Y él es igual que todos ustedes, es un hijo mío más. Así que trátenlo como su hermano. Y entonces todas las trompetas suenan, hay un júbilo en la sala, todos empiezan a comer felices y Mefiboset está ahora en la mesa del rey. Un lugar en la mesa del rey. De esa forma había decidido que se llamara este tema de esta mañana, el primero de la semana de oración, de énfasis espiritual de Semana Santa. Un lugar en la mesa del rey. Si nosotros dedicásemos un tiempo, la hermana Elena lo menciona, a estudiar o a mirar las escenas en las cuales Cristo Jesús estuvo padeciendo los últimos 2 días de su ministerio en la tierra, nuestra vida espiritual sería muy diferente. Porque al tan solo contemplar lo que realmente significó ese sacrificio, lo que implica que Cristo Jesús haya venido del cielo, de su gloria celestial, venir a esta tierra, un pequeño punto en el espacio, hacerse igual a la criatura, al ser humano después de 4000 años de pecado. Si nosotros pudiésemos comprender eso, si nosotros, aunque sea, pudiésemos pensarlo, aunque quizás no lo pudiésemos comprender porque es el misterio de la piedad, pero lo que está en la palabra de Dios es claro para nosotros. Nuestra vida espiritual sería muy diferente. Y entonces ese amor que David expresó hacia Mefiboset, aunque no tenía que hacerlo, es un ejemplo claro de ese amor maravilloso que Dios expresó hacia nosotros, aunque no lo merecíamos. Merecíamos la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué merecíamos la muerte? ¿O ya no la merecemos? Romanos 3, versículo 21,
al 25. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿No dicen amén? Amén. Estos textos, como dice un pastor allá en la universidad, estos son unos tiestazos, son unos textos carnudos, tienen un mensaje muy profundo. El capítulo 2 y el capítulo 1 de este libro de Romanos, Pablo primero habla que los judíos, aunque eran el pueblo de Dios, fueron o perdieron ese privilegio. Pecaron porque aunque acusaban a los gentiles, ellos hacían lo mismo. El capítulo dice que los gentiles también estaban perdidos, no tenían opción. Y el capítulo 3 dice que todos, ahora hace general, todos, aparte de los judíos y gentiles de ese tiempo, todos. Pero en ese capítulo muestra también, los versículos que acabamos de leer, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Cristo Jesús por nosotros? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, hermanos. Para todos los que estamos acá, si creemos en ese sacrificio y el creer, ¿qué conlleva el creer? ¿Qué conlleva el creer? ¿Es necesario creer solamente? Obedecer. Es imposible que nosotros obedezcamos si no creemos, pero también es imposible solo creer y no expresar obediencia. Ese amor maravilloso que Dios mostró hacia nosotros, ya que, aunque merecíamos la muerte, fuimos destituidos de la gloria de Dios, Cristo Jesús, al venir a reemplazarnos, al sacrificarse por nosotros, ahora entonces, por Dios, por amor a ese sacrificio que hizo Jesús, entonces pasa por alto nuestros pecados y entonces somos redimidos y tenemos la opción de ser restaurados. Y entonces, ¿cómo vamos nosotros a seguir en lo mismo? Yo quiero que ahora nos imaginemos una escena más. Cierren sus ojos. Se encuentra el Rey del universo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el trono celestial. Empiezan a sonar las trompetas y el coro angelical empieza a cantar ese maravilloso coro. Digno es el Cordero, digno es el Cordero. Y entonces los címbalos suenan porque entra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cada ángel con su voz expresa alabanzas al Creador, las arpas, las trompetas, los salterios. Y entonces todos los seres celestiales expectantes a lo que hará el Rey Supremo, se sienta a la mesa. Y entonces esa mesa celestial de kilómetros y kilómetros de distancia, la cual fue preparada para todos sus hijos, los que aceptaron y creyeron en Él y en su sacrificio. Entonces llega Adán, el primer hombre, el que experimentó en carne propia las consecuencias del pecado, pero también la restauración de Jesús, y se sienta a la mesa con su esposa Eva. Entonces llega Abraham, el padre de la fe, con su larga barba blanca, y también se sienta. Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, Caleb, y uno a uno cada uno de los reyes, los jueces. David llega con sus hijos. Ahí también estaba Mefiboset. Y entonces empieza a llenar esa mesa celestial y las trompetas siguen sonando, el coro angelical entonando ese hermoso himno que todos juntos entonaremos.
Y entonces llegan los héroes del Nuevo Testamento. Pedro, el testarudo, el que se las creía que se las sabía todas, pero ahora era un gran predicador en las manos de Dios y humilde. Pablo, el que perseguía a los cristianos porque creía que lo hacía, que estaba haciendo la voluntad de Dios, ahora se presenta como un siervo, un esclavo de Dios, y se sienta a la mesa. Y uno a uno, el discípulo amado, Juan, el que se recostaba en el regazo de Jesús y se quedaba dormido. Y entonces empieza a llenar esa mesa. También los héroes de la iglesia primitiva, de la iglesia, cuando surgió la iglesia, Guillermo Miller, Jaime, Elena, todos ellos empiezan a llegar y se sientan a la mesa. Y entonces cuando se disponen a comer, se dan cuenta que hay un espacio. Y entonces cuando llevan a comer, Dios les dice, esperen un momento que hace falta alguien. Y entonces todos empiezan a mirar, pero no, Judas no pudo. Y empiezan a mirar, pero ¿quién hace falta? Y entonces Dios, Jesús y el Espíritu Santo les dice, miren hacia allá atrás. Todos voltean a mirar. Y entonces, ¿quién viene? Andrés Eduardo Oviedo López. Y uno a uno, cada quien en su mente puede decir su nombre porque yo no los conozco. Pero entonces, ese lugar, ese espacio en la mesa, es para él. ¿Él? Sí, yo también morí por él. Pero él, tantas cosas malas que hizo. Pero él se arrepintió, confesó sus pecados y dedicó su vida al servicio de Dios. Y entonces llega y se sienta a la mesa. Ese espacio en la mesa es para ti. Hay un espacio en la mesa del Rey, un lugar guardado especialmente para ti. Dios lo tiene para ti. Está apartado, pero es decisión tuya si lo quieres tomar. Cuando la mesa está completa, los ángeles siguen cantando y entonces todos pueden participar del banquete y de las fiestas, de las bodas del Cordero. Y entonces todos los redimidos juntos podremos unirnos y cantar ese hermoso himno. Hermanos, esta Semana Santa, a veces nosotros, quizás porque como somos adventistas y nosotros a veces pensamos que somos los únicos, aunque somos el pueblo de Dios, amén. A veces no nos mezclamos o no interactuamos con las personas que están afuera, ya sean de cualquier denominación, especialmente con los que de pronto pues también son cristianos pero de otra denominación. Y el objetivo de esta semana es que nosotros podamos aprovechar que el mundo está celebrando la semana de la pasión y muerte, resurrección de Cristo Jesús, para que nosotros también nos unamos como pueblo de Dios, pueblo adventista, y miremos a mayor profundidad qué significó ese sacrificio realmente, porque a veces lo tenemos vagamente en nuestra mente, porque ese acto maravilloso de amor, mayor amor no puede expresarse en este mundo, el que Dios haya enviado a su Hijo, en que Jesús se haya sometido al Padre y haya venido a humillarse a nuestro nivel. Eso lo vamos a ver esta semana, porque esa gran redención está muy cerca. La gran redención que Dios firmó con su sangre está muy cerca para nosotros, y es cuestión si nosotros, es nuestra decisión si nosotros lo aceptamos. Una luz de esperanza hay en mí. Por momentos la apaga el sufrir.
Sin embargo, mi Cristo me pide confianza en Él. Es mi amigo sincero y siempre Él será fiel. Hermoso será ver aquel que su vida dio en la cruz, escuchar su voz decir a todos: he aquí lo que prometí. Se fue ya el dolor, no existe el temor, la gran redención que con sangre firme hoy gozoso la ves. Aunque a veces parece olvidar, muy presente te tiene su bondad. Su palabra lo dice: confiad en quien da la paz. Y yo creo su promesa y nunca me fallará. Hermoso será ver aquel que su vida dio en la cruz, escuchar su voz decir a todos: he aquí lo que prometí. Se fue ya el dolor, no existe el temor, la gran redención que con sangre firme hoy gozoso la ves. ¿Cuántos creen que va a ser hermoso y maravilloso realmente ver a Jesús descender por nosotros? ¿Cuántos lo creen? Amén. Escuchar su voz decir a todos: he aquí lo que prometí. Se fue ya el dolor, No hay más dolor ni temor. no existe el temor, la gran redención que con sangre firme hoy gozoso la ves. La gran redención que con sangre firme hoy gozoso la ves. Amén. Hermanos, Dios quiere llevarnos al cielo y por eso diseñó ese maravilloso plan de la salvación. Lo único que Dios no puede hacer es obligarnos. Es nuestra libre albedrío y nuestra libre decisión. Que Dios permita que durante esta semana nos podamos encontrar con Él y que podamos encontrarle el sentido a ese sacrificio maravilloso que Dios hizo por nosotros. Que Dios los bendiga. Bien, hermanos, para terminar entonemos nuevamente la sangre de Cristo de Jesús. De pie, por favor.
la ofrenda de amor del Cordero y su sangre vertida por mí, me ha perdonado de toda maldad, con ella me dio libertad. No existen cadenas atándome, por gracia de mi Salvador. El precio pagó por mi salvación, su muerte me dio redención. La sangre de Cristo Jesús lavó mi pecado en la cruz. Vida eterna me da, un día regresará. La sangre de Cristo Jesús limpia mi vida y me muestra su luz. Dios es amor, no hay prueba mayor. La sangre de Cristo Jesús. La ofrenda de amor del Cordero y su sangre vertida por mí, me ha perdonado de toda maldad, con ella me dio libertad. No existen cadenas atándome, por gracia de mi Salvador. El precio pagó por mi salvación, su muerte me dio redención. La sangre de Cristo Jesús lavó mi pecado en la cruz. Vida eterna me da, un día regresará. La sangre de Cristo Jesús limpia mi vida y me muestra su luz. Dios es amor, no hay prueba mayor. La sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús lavó mi pecado en la cruz. Vida eterna me da, un día regresará. La sangre de Cristo Jesús limpia mi vida y me muestra su luz. Dios es amor, no hay prueba mayor. La sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús, la sangre de Cristo Jesús. Vamos a postrarnos para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre, Señor, desde ahora y para siempre. Gracias, oh Dios, porque nos hablas a través de tu palabra. Y gracias porque en ella podemos encontrar lo que necesitamos para nuestra salvación. Gracias porque para eso la dejaste, para que alumbrara nuestro sendero en este mundo en tinieblas, para que podamos encontrar la luz admirable que eres tú, Cristo Jesús. Señor, ahora iremos hacia nuestros hogares, nuestros lugares, a recibir ahora el alimento físico. Te pido que por favor nos bendigas, que podamos satisfacer esa necesidad que tenemos como seres humanos, Señor, pero tú sabes cuál es la mayor necesidad que tenemos, y es necesidad de ti, necesidad de tu Espíritu Santo. Así que te pido que nos bendigas y que ese Espíritu Santo que fue derramado sobre los apóstoles el día del Pentecostés, ese que es el mismo Espíritu que hoy está con nosotros, pueda también ser derramado sobre nosotros, para que podamos profetizar y testificar que tú eres nuestro Dios, el cual nos ha salvado. Pero hay gente afuera que aún necesita escuchar, así que ayúdanos para que podamos cumplir nuestra misión. Gracias porque en esta mañana nos hablaste a través de tu palabra. Gracias porque aunque somos instrumentos imperfectos, aún así tú nos usas y nos capacitas para predicar el Evangelio. Señor, en este momento te pido que bendigas esta semana, que las personas que han de venir tú las traigas por medio de tu Espíritu Santo y tus santos ángeles, y que puedan tomar decisiones de vida eterna. Gracias por escucharnos, fortalece a la iglesia, llénanos con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.